Buenas tardes. Vamos a terminar esta jornada sobre turismo dando la bienvenida a Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y sobre todo Turismo, que es el tema del que estamos hablando hoy. Hemos titulado este encuentro con un Volvemos. Ha vuelto el turismo a España. Estamos de verdad con que este año sea al fin, el año 2022, el año de la recuperación del turismo. ¿Cuáles son las perspectivas del Gobierno para este año? Bueno, yo os agradezco primero la jornada. Estamos en un momento complejo, pero como bien te señalaba y se ha dicho aquí por parte de algunos ponentes, también tenemos que tener las luces largas, ¿no? Tenemos que seguir pensando en cómo abordar los cambios que la pandemia ha generado y que además ha impactado de una manera muy dura en el turismo, ¿no? Hablabas de Volvemos y yo quiero recordar que hubo un reencuentro que fue muy esperado y muy necesario, que fue Fitur. Ahí nos reencontramos y da pie un poco a contestar tu pregunta, ¿no? Yo creo que cerramos un año 2021 complicado, empezamos a ver ya la recuperación del turismo nacional y un poquito la internacional, y enero para nosotros fue un desafío porque no solo queríamos y debíamos hacer Fitur, sino nos enfrentábamos a una nueva ola, la Omicron, que generaba de nuevo desconfianza en los viajes. Hoy salían los datos de la encuesta de ocupación hotelera, más de 13 millones de pernotaciones en nuestros hoteles, 7,5 son no residentes, es decir, que de nuevo somos un destino internacional y además estamos ya en niveles del 70% del año 2020. Por lo tanto, hemos vuelto y 2022 sin duda va a ser el año de la recuperación, pero vamos a tener que gestionar de nuevo las incertidumbres derivadas de la guerra, que generan desconfianza, y la desconfianza en los viajes siempre hay que trabajarla, reforzarla, porque como hoy se ha visto en esta jornada, contamos con producto turístico, hemos mejorado nuestra experiencia, lo vamos a hacer y hablaremos ahora de los fondos europeos, con un proceso de transformación, yo creo, necesario, porque tenemos que tener esas luces largas para reinventarnos y aprender de la pandemia como digo, en el corto plazo, pues gestionando las incertidumbres que la guerra provocan, no solo dentro del consumo nacional, sino también, ¿no?, en el turismo internacional, que para nosotros es fundamental. La recuperación del turismo en España depende sobre todo de seguir siendo un destino internacional, y para eso pues tenemos que trabajar, lo estamos haciendo, y espero que Miguel, el director general de Tour España, pues os haya dado también un panorama de las cosas que estamos haciendo. Sobre cómo se está recuperando el turismo y de algunos datos de ocupación, de reservas de vuelos. Vamos a tratar muchos de los temas que ya ha planteado, la guerra, los fondos europeos, pero querría empezar primero por qué hemos aprendido de la pandemia. ¿Qué lecciones ha sacado el sector turístico de lo que nos ha pasado como sociedad en los últimos 2 años? Bueno, yo creo que una de las lecciones que hemos aprendido todos es la capacidad de resistencia. Estoy viendo aquí a todos los actores con los que nos hemos reunido desde el primer día. Nosotros teníamos videoconferencias prácticamente diarias para enfrentarnos a un problema que era desconocido y que además no sabíamos cuánto iba a durar, que era una crisis sanitaria que paró nuestro sector, y que además vimos la complejidad de la cadena de valor del sector, porque no solo estamos hablando de hoteles, sino que estamos hablando de toda una cadena que empieza en el momento en que uno decide viajar y comprar ese viaje, a dónde llega, cómo se mueve en el destino donde visita y, bueno, qué es lo que consume, ¿no? Habéis hablado de patrimonio, pero también gastronomía, los museos o el ocio, ¿no? Y esa complejidad la abordamos pues trabajando, como lo hacemos siempre desde el Ministerio, tendiendo la mano al sector privado, primero desarrollando toda una red de seguridad para protegerles, pero siempre con el ánimo de que íbamos a salir y que teníamos que salir reforzados, y para eso, sin duda, la vacuna ha sido fundamental, ha sido, bueno, pues el elemento que nos ha permitido generar confianza. España, además, ha sido muy responsable, los españoles, porque hemos entendido que había que vacunarse, y ese elemento de seguridad sanitaria nos ha permitido abrirnos al mundo. El certificado digital ha sido una herramienta también muy útil que nosotros pusimos en marcha los primeros, el 7 de junio, antes de incluso que se aprobara para todos los países de la Unión Europea, y luego la constancia de seguir siendo líderes en todos los productos que España tiene. Hoy se ha hablado efectivamente de patrimonio, de cultura, de gastronomía, del turismo de naturaleza, ¿no? Nos hemos reencontrado también los españoles con España, con otra España que muchas veces no visitábamos. No consiste en medir
turismo por número de cabezas, no consiste en medir turismo solamente con la cifra de cuántos turistas nos visitan, sino que hay que mirar, como usted dice siempre, otros indicadores. Sí, nosotros efectivamente en los fondos de recuperación lo que hicimos es un plan también de diversificación de nuestro modelo turístico. Tenemos que redistribuir las cargas del turismo y eso nos ha permitido también bueno, pues trabajar con destinos que se están ahora mismo creando, ¿no? Yo pongo el ejemplo de la Sierra de las Nieves, que es uno de los planes de sostenibilidad turística que hemos aprobado, donde no hay ahora mismo ni itinerarios ni señalítica, o sea que también allí donde tenemos bellezas, pues tenemos que invertir, ¿no? En patrimonio, claro, que hemos aprobado el plan de impulso patrimonio con 45 millones para las ciudades patrimonio de la UNESCO. Por lo tanto, creo que también los fondos europeos nos han ayudado a pensar qué había que mejorar, dónde estaban nuestras debilidades y, sobre todo, reforzar fortalezas como destinos que no solo somos vacacional, sino que había que aumentar la experiencia en el vacacional e invertir también en el medio rural y en el turismo de naturaleza o el urbano, que nos permite la desestacionalización de la oferta durante todo el año. ¿Van a poder acudir este año turistas de todo el mundo en esta temporada? ¿Qué políticas están desde el Gobierno poniendo en marcha para facilitar la apertura de fronteras y la movilidad internacional? Que vengan turistas extranjeros, que no solamente se movilice el turismo nacional, sino que vuelvan los turistas extranjeros a España. Bueno, nosotros tenemos abierto el destino ya desde hace meses y, de hecho, si cerramos el año con más de 31 millones de turistas internacionales es porque España ya era un país abierto al mundo. Es fácil, además, viajar a España y, sobre todo, en nuestros mercados de proximidad, que con el certificado digital COVID pues, nos ha permitido también definir un instrumento interoperable que nos permitía, bien por estar vacunados o bien por acreditar que no teníamos COVID, viajar. Yo creo que se ha normalizado ahora mismo. Nuestra situación desde el punto de vista de la pandemia es de cierta normalidad. De hecho, ya no hablamos casi de la pandemia porque estamos gestionando, bueno, pues otras incertidumbres, sí, pero lo cierto es que, bueno, pues cada vez se viaja más. Hoy daba los datos de pernotaciones, 7,5 millones de pernotaciones de no residentes en el mes de febrero ponen de manifiesto que, a pesar de la Omicron y con la incertidumbre que también supuso, pues España es un destino que está abierto y que eso nos está permitiendo, bueno, pues encarar, ¿no?, los próximos meses con cierto optimismo, siendo realistas, que la palabra realismo es muy importante porque claramente nos pueden cambiar los parámetros, a veces no por un elemento de desconfianza de nuestro destino, sino porque haya, bueno, pues problemas de movilidad como estamos teniendo con el cierre del espacio aéreo, por ejemplo, en Rusia. Claro. Hablemos de fondos europeos, ¿cómo se están desembolsando esos fondos? Ha habido cierta polémica porque el Partido Popular criticaba que era de forma arbitraria. ¿Cuáles son los criterios y cuáles son los planes que están ya en marcha o que van a empezar a funcionar o que ya están funcionando? Bueno, nosotros pusimos en marcha el plan de modernización del sector turístico en cuanto lo aprobó la Comisión Europea. Hemos sido además muy proactivos a la hora de sacar las distintas convocatorias y en el año 2021 ya movilizamos más de 900 millones de euros, lo que da idea de que efectivamente esos fondos ya están llegando. Y bueno, podría poner muchos ejemplos y de hecho aquí hay algunos de los destinos que se han beneficiado de los planes de sostenibilidad turística. Estaba la Diputación de Jaén, pero bueno, muchos otros que ya están gestionando estos fondos, o por ejemplo el Plan Nacional que aprobamos el año pasado, centrado en el Sacobeo 21-22. He visto que estaba la directora general de la Xunta Nava, donde claramente hay, como digo, recursos que hemos desplegado para reforzar también ese producto turístico que hoy ya están gestionando los destinos, y en enero lanzamos las primeras convocatorias para las empresas, que eran las que realmente nos reclamaban también el poder participar de estos fondos europeos en el ámbito de la digitalización y también en el ámbito de la eficiencia energética, que acabamos ahora de repartir 170 millones entre las comunidades autónomas para que hagan una gestión descentralizada, porque no tenemos competencias desde la Secretaría de Estado para abordar todos los proyectos que hemos puesto en marcha. Por lo tanto, como digo, ya están llegando. Está abierta, por ejemplo, la convocatoria de experiencias Turismo España. Es un cambio muy radical de cómo estábamos trabajando, porque estábamos trabajando con club de producto. Por ejemplo, Saborea España es uno de los clubes, o no me va a salir la federación, la gastronomía, o los castillos, ¿no?, la Federación de Castillos, o los pueblos más bonitos del mundo de España, que me gusta mucho por el reto demográfico.
El concepto de experiencia te suma producto turístico, está abierta la convocatoria, pueden concurrir distintas asociaciones que van a poder sumar a poder hacer un relato de una España en torno a un producto singular, que puede ser el patrimonio, la gastronomía, como decía también Juan, ¿no? El flamenco o nuestros intangibles, ¿no? que tenemos y que también van a hacer un relato de España para visitarnos de otra manera. Porque gran parte del modelo histórico español estaba relacionado con nuestro clima, con el sol, con la playa, pero se trata también de que existan otro tipo de destinos. Algunos operadores del sector, sobre todo algunas grandes empresas hoteleras, están planteando un PERTE del turismo muy centrado en la costa. ¿Tiene sentido ese plan? ¿Lo ven ustedes desde el Gobierno viable o creen que hay que aprovechar estos fondos para diversificar la oferta turística y que no sea solamente la que tradicionalmente ha servido en España? Bueno, hay una reivindicación en la que nosotros, de hecho, compartimos y que estamos trabajando, que es la reconversión de los destinos pioneros. Son para nosotros fundamentales. España no se Volver concibe... a poner en valor los destinos que fueron los primeros en arrastrar el turismo. Sin duda. España. España no se concibe sin destino vacacional. Es realmente nuestro gran reclamo, pero además de invertir en estos destinos pioneros, claramente tenemos que sumar otros productos de los que se han hablado aquí, turismo interior, el turismo urbano, naturaleza o rural, ¿no? Crear nuevas experiencias en destinos que de otra manera, si no se benefician también de los fondos europeos, pues les va a resultar difícil hacer del turismo una palanca para crear empleo, riqueza en esa España mal llamada vaciada, que también quiere apalancar sus fuentes de riqueza utilizando el turismo, que como digo es ese intangible, el que todos nos gusta, ¿no? Visitar España. Pero sí, comparto la inquietud, creo que tenemos que hacer inversiones y las estamos haciendo a través de los planes de sostenibilidad turística, por ejemplo, en destinos como pueden ser Playa de Palma, donde se va a abordar una reconversión de todo el destino, pero también en destinos en Canarias a través de los cabildos y, por lo tanto, lo que estamos con ellos trabajando es ir a más. Cómo podemos canalizar más recursos en los ámbitos, por ejemplo, que ahora no tanto hablamos de la eficiencia energética, mejorar también sobre todo nuestro sector objetivo, que es en una parte está obsoleta y que por lo tanto tenemos también que ayudarles a hacer esa mejora, porque todo suma en la experiencia turística y una gran parte del tiempo lo pasamos en nuestros hoteles, por lo tanto ahí también hay que invertir. ¿Qué hay de cierto y de falso en esa crítica tan generalizada que se hace muchas veces al turismo español diciendo que es de baja calidad, que es un destino barato? ¿Cómo de cierto o falso es ese mito? Bueno, yo creo que ha cambiado la percepción totalmente y que la pandemia también nos ha enseñado a valorar más lo que tenemos, porque no hemos podido viajar o hemos podido solo viajar dentro de España. Yo creo que España tiene un modelo turístico, para mí, desde luego, yo creo los que estamos aquí, el mejor del mundo en relación calidad-precio, pero porque también contamos efectivamente con intangibles que hacen que no todo sea el precio, sino que a veces el valor añadido pues viene de la calidad de nuestra mano de obra y sobre todo de la belleza del producto que ofrecemos. El reto es seguir añadiendo valor y que ese valor también se convierta efectivamente en una mayor calidad, ¿no? Si esto supone incrementar los precios, no tenemos que tener miedo a añadir valor y, por lo tanto, a aumentar el precio, porque cualquiera que viajamos fuera, pues vemos cómo efectivamente el viaje, ¿no? O comer en un restaurante, yo he estado hace poco en Bruselas, es mucho más caro que comer en Madrid, cuando Bruselas y Madrid pueden ser dos ciudades que desde el punto de vista, ¿no? de la calidad de vida es muy similar. Y por lo tanto, eso también es algo que hemos aprendido en la pandemia. El riesgo era salir a precios bajos para poder claramente ganar cantidad y no calidad. Y yo tengo que felicitar al sector turístico, lo hago en las reuniones de trabajo, porque hemos conseguido aguantar, mantener el precio, incluso allí donde podíamos elevarlo. E insisto, porque añadimos valor. No somos caros, somos un destino que creo que en calidad-precio es muy competitivo y que lo que tenemos es, bueno, que atraer, ¿no? Ese turista que llamamos premium, que esté dispuesto a, bueno, pues disfrutar de España, pagar lo que vale. La semana pasada estuve en Granada, visitar la Alhambra son 14 euros. No es caro. Cualquier castillo, me da igual, en Reino Unido, bueno, o Versalles, por ejemplo,
pues es que no lo haces por menos de 20-30 euros. Por lo tanto, creo que también tenemos que empoderarnos y ser capaces de trasladar al precio aquello que desde luego vale y vale mucho. Salimos de una pandemia, entramos en una guerra. ¿Qué efectos va a tener lo que está ocurriendo en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, en el turismo en España en los próximos meses? Bueno, nosotros estamos alejados ahora mismo de lo que es el conflicto bélico, pero sí que hay tenemos que gestionar las expectativas. Y claramente hay un impacto indirecto, lo estamos viendo, el incremento de los precios en general de la energía está afectando a las empresas y está afectando a los consumidores. De ahí la importancia de ese plan de respuesta que, como sabéis, aprobaremos el martes en el Consejo de Ministros, porque claramente tenemos que frenar el impacto que la escalada de precios está teniendo en nuestra cesta de la compra, en los carburantes, ¿no? Estoy viendo aquí al sector del transporte lo que está sufriendo ahora con un incremento de costes. Yo creo que ese plan de respuesta tiene que ser eficaz y tiene que estar a la altura del impacto que está teniendo, insisto, de una manera indirecta y no directa, porque nosotros la dependencia que tenemos con el mercado ruso es muy pequeña. Incluso en turistas, por ejemplo, el año pasado apenas llegaron 134.000, porque, como sabéis, la EMA no ha autorizado la Sputnik y, por lo tanto, ahí sí teníamos una dificultad para poder para la entrada, turismo, ¿no?, de los turistas. Y, como digo, la gestión también de las expectativas y de la confianza es en esto en lo que nos tenemos que centrar ahora, en que ese plan de respuesta sea eficaz, sea contundente. Esperamos también, bueno, contar con la unidad, ¿no?, que sea unánime, que haya una respuesta por parte de los grupos políticos, de los agentes sociales y de las comunidades autónomas, como así se puso de manifiesto en la Conferencia de La Palma, porque creo que hemos aprendido también de la pandemia que juntos tenemos que salir más reforzados y, por lo tanto, en eso estamos, pues, en un diálogo constante hoy con distintos grupos parlamentarios, empresas que nos están trasladando sus incertidumbres y el conjunto de la ciudadanía. Los ciudadanos lo que nos piden es que seamos eficaces, ¿no?, y que les demos confianza y tranquilidad, y creo que eso en la pandemia fue clave. Dimos con las herramientas para poder generar esa confianza, que no se perdiera empleo. Por ejemplo, en el sector turístico estamos prácticamente en niveles prepandemia de empleo. Esto, con la crisis que ha vivido el sector turístico, era impensable pensar que 2 años después hoy estaríamos en niveles de ocupación similares a antes de la pandemia, pero además con una demanda de personal de cara a la Semana Santa, que las propias empresas me trasladan la necesidad que tenemos de mano de obra para poder realmente abrir, ¿no?, los hoteles y dar el servicio que todo el mundo se espera. Hablaba de las consecuencias de la crisis energética para el sector turístico, de las medidas que van a aprobar el próximo martes, cuando se conozcan los planes europeos para el marco, sobre todo, de qué tipo de medidas para la cuestión de la energía se van a permitir o se van a fomentar, o con qué dinero se van a pagar desde la parte de Europa. Pero dentro de ese plan, que imagino que ya están diseñando, aunque todavía no lo puedan contar, ¿hay medidas concretas para el sector del turismo? Bueno, con el sector del turismo hemos estado hablando, de hecho yo he mantenido reuniones de trabajo la semana pasada. Hay una medida que siempre me piden, sea porque hay una guerra, una pandemia, que es la bajada del IVA. Es algo intrínseco a las peticiones, pero es cierto que hay preocupación sobre todo en cortar la escalada de precios para la cadena de valor del sector turístico. El transporte o el alojativo supone un incremento de costes importante y, por lo tanto, es una de las principales medidas que, como sabéis, vamos a tomar, pero que dependemos de lo que pase mañana y pasado en el Consejo Europeo, porque para nosotros es fundamental un cambio en ese mercado energético europeo y en sacar el gas del mix, ¿no?, de la determinación del precio. Ahí tenemos que tener soluciones. Estamos trabajando para ello. El presidente ha hecho una gira también buscando esos apoyos, porque, bueno, hay gente que nos pide ¿por qué no tomáis medidas ya? Es que esa es la medida más eficaz. Para nosotros es fundamental, porque nuestro mix energético hace que el precio automáticamente que se saque el gas baja, y eso va a repercutir en el minuto 1 en todas las facturas, no solo de las empresas, también de los hogares. Dicho lo cual, como dices, estamos trabajando en un plan mucho más ambicioso que de respuesta a los impactos que está teniendo la guerra en los consumidores y en las empresas que de manera directa o indirecta se están viendo afectadas. Estas jornadas era para hablar de turismo, pero es inevitable, ya nos está pasando, ya estamos hablando de la cuestión energética, de la cuestión de lo que está provocando de forma indirecta en la industria, que es otra de sus carteras, además del turismo.
Entiendo que todo depende en gran medida, como hablábamos, de lo que ocurra mañana, pasado, con esa cumbre de los gobiernos europeos, donde se decidirá cuál es el marco. España está pidiendo, junto con otros países, pero España lidera esa propuesta, que exista un tope al gas, que exista un tope al megavatio y que de esa manera se permita topar al gas, que es lo que está provocando el aumento de los precios. Alemania y otros países se están oponiendo a esa posición. Entiendo que, más allá de que el Gobierno sigue deseando que triunfe su posición, ¿hay un plan B si esa posición no funciona? ¿Hay otras opciones que puedan ayudar a que España pueda solucionar el gran problema que es el precio energético y de la electricidad y de los carburantes con la ayuda de Europa? Hombre, lo hemos dicho ya, efectivamente, nosotros tenemos distintos escenarios para poder dar respuesta al incremento de precios que estamos viviendo y que está ya impactando en el día a día de las familias y de las empresas, pero es verdad que la respuesta de Europa debería ser en estos momentos una respuesta que nos dé también la seguridad jurídica como para poder adoptar la medida o las medidas que nosotros estamos exigiendo. Yo pongo de ejemplo lo que ha pasado en la pandemia. En la pandemia Europa ha sido fundamental, lo fue en la compra centralizada de las vacunas, lo fue para el sector turístico en la implementación del pasaporte COVID y también lo fue con los fondos europeos. La crisis anterior, la crisis financiera, de la que bueno, ya no hablamos porque hemos tenido otras crisis más recientes, la respuesta de Europa, yo siempre recuerdo, fueron recortes y austeridad. De hecho, tardamos 10 años en recuperar el empleo que se perdió porque realmente nos sometieron, ¿no?, de una manera, yo creo que muy desacertada, a reducir el déficit y la deuda cuando lo que se necesitaban eran estímulos económicos. Por lo tanto, Europa tiene que estar a la altura de lo que estamos ahora gestionando, que son los impactos de una guerra. Lo ha estado para tomar las sanciones, que también, de una manera directa o indirecta, afectan a empresas españolas, y estoy convencida de que mañana y pasado, siendo efectivamente el debate complejo, pues vamos a volver a tener buenos resultados. Hoy ya se han avanzado, por ejemplo, el nuevo marco temporal para poder dar ayudas de Estado a las empresas afectadas, y los mensajes, desde luego, que nos llegan desde Europa, insisto, son positivos y yo espero estar a la altura. Ahora, si España tiene que intervenir porque claramente no se ha llegado a ningún consenso, no cabe duda que lo vamos a hacer. Independientemente de que Europa dé una cobertura, el Gobierno va a actuar. Que queremos el respaldo de Europa porque, insisto, vamos a salir más reforzados. No ha habido ninguna arista a la hora de tomar medidas, sanciones tan importantes para parar la guerra, que es ahora claramente el objetivo que tiene la Unión Europea y el conjunto de aliados de la OTAN y la comunidad internacional, detener la guerra y restablecer la paz. Sigue siendo todavía parte de nuestro trabajo. Nosotros desde la Secretaría de Estado de Comercio estamos trabajando en nuevos paquetes de sanciones, tratando de coordinar esa respuesta. Ha sido unánime y, por lo tanto, mañana y pasado va a ser clave para que de nuevo la Unión Europea dé una respuesta unánime a lo que es las consecuencias de esta guerra y el impacto que está teniendo en las empresas y en las familias. Y una pregunta relacionada, el paro de los transportistas, ¿hasta qué punto está afectando a la industria? Estamos en una situación en la que después de varios días empieza a haber algunas fábricas, algunas industrias que se ven obligadas a parar o decir que van a tener que parar ante el problema logístico. ¿Va a tener pronto el Gobierno una solución a esta crisis? ¿Por dónde puede ir? Bueno, el Gobierno está dispuesto a dialogar. Ahora lo que queremos es claramente llegar a acuerdos y luego que haya responsabilidad por parte de todos en algo que ya está afectando, como bien has dicho, no solo a la industria, también está afectando a los consumidores que ven desabastecidos sus supermercados cuando van a comprar. El sector turístico indirectamente también. También, efectivamente, porque al final es una cadena que, si se para, sobre todo la cadena agroalimentaria, pues nos afecta a todos. Por lo tanto, lo que hoy la ministra de Transportes pues ha vuelto a exigir es responsabilidad a todos para llegar a una solución. Mañana va a haber una nueva reunión de trabajo con el Comité Nacional de Transportes. La hubo antes de ayer con un primer acuerdo en el cual nos comprometimos a subvencionar el precio del carburante, que es en este momento el principal coste que están soportando los transportistas. Compartimos la inquietud, la empatía, por supuesto, con un sector que además fue esencial en la pandemia y que, gracias también a que funcionó, pues pudimos abastecer a nuestra población, y lo que queremos es llegar a soluciones. Ahora, las soluciones
se adoptan también sentándose a negociar, levantando esos paros y siendo responsable y corresponsable con la situación que se está generando. Nosotros, desde luego, trabajamos por el interés general y, por lo tanto, pues estamos tratando de garantizar también ese abastecimiento utilizando a los cuerpos y fuerzas de seguridad que en este momento pues, están activos en todos los puntos donde hay problemas. Una última pregunta, porque nos estamos quedando fuera de tiempo. Hoy ha confirmado Volkswagen que la gigafactoría de baterías para el coche eléctrico se va a instalar en Sagunto, en Valencia. Es una inversión de 7.000 millones de euros y que creará 3.000 puestos de trabajo. Al margen de estas cifras, que evidentemente tienen una importancia bastante notable, ¿por qué esta inversión o este plan es tan importante para España? ¿Qué puede suponer la llegada de una planta así a España? Bueno, se confirma el trabajo en el que llevamos desarrollando en los últimos meses. Para nosotros era o es fundamental el modernizar nuestro modelo productivo y hacer transiciones que ya eran necesarias, pero que todavía muchas de nuestras empresas estaban lejos, en este caso de la movilidad, una movilidad más sostenible o conectada. Los PERTEs lo que buscaban era anclar esas inversiones. El primero que aprobamos fue el PERTE BEC, el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, y bueno, y hoy se confirma que con estos proyectos estratégicos, ayer, por ejemplo, aprobamos 2 nuevos PERTEs, pasaron quizá desapercibidos, sí. Pero para mí uno fundamental, estando además aquí el transporte aéreo, es el PERTE aeronáutico. Nos va a permitir anclar también inversiones importantes. Ayer nos contaba la ministra que va a liderar este PERTE, la ministra de Ciencia, con una gran ambición, y es que queremos que se fabrique en España el primer avión emisiones cero. Si esto lo conseguimos, vamos a liderar también cambios que nos está demandando los consumidores, pero además donde España quiere ser líder, y por lo tanto se confirma bueno, que el plan de recuperación es un plan que responde a esos desafíos, que España quiere liderar las grandes transformaciones, y para eso tenemos que anclar el sector privado y las inversiones. Hoy hemos tenido ya esa primera noticia, estoy convencida que serán más. ¿Pueden llegar más empresas alrededor del coche eléctrico a España? Sí, decía, la convocatoria que hemos sacado son 3.000 millones de euros en inversión pública, con un efecto tractor de más de 12.000 en inversión privada, y por lo tanto estamos convencidos que se abre una ventana de oportunidad para que después de este anuncio, bueno, pues haya más y que realmente nuestro sector automovilístico esté liderando la electromovilidad en Europa. Ese será nuestro mensaje, y que también, bueno, pues pronto veamos que el resto de PERTEs anclan inversiones que son muy importantes y que nos dan uno de los 2 elementos de los que ahora la guerra nos vuelve a poner en la agenda, que es la autonomía industrial. Lo estamos viendo con los problemas de los semiconductores y la respuesta también acertada de Europa con la ley europea de chips. Ahí tiene que estar España. España no puede mirar lo que hacen otros, tenemos que liderar los cambios, y por lo tanto desde mi ministerio, que hemos sido bueno, pues muy proactivos a la hora de no ser conformistas, de ver cuál era nuestro mapa de cara a poder potenciar esas inversiones, y estoy convencida que también en el sector turístico lo estamos viendo ya mucho en ámbitos como por ejemplo el inmobiliario, como de nuevo vienen, ¿no? Las inversiones a España a construir hoteles, a reforzar nuestra inversión en turismo, y espero que efectivamente pues ese plan de recuperación, que lo que busca efectivamente no solo es la reactivación económica, es que sea una reactivación justa, por eso hablamos del reequilibrio territorial, pero además que sea también sostenida en el tiempo, y eso nos lo va a permitir anclando inversiones que suponen sin duda 10 años de cambios y de una historia de nuevo que contar en positivo. Pues muchísimas gracias, ministra. Terminamos esta jornada ya hoy. Gracias a nuestros colaboradores, patrocinadores, al Círculo por acogernos, y gracias sobre todo a los socios y socias del diario.es, que son los que nos apoyan para poder hacer ese tipo de periodismo. Muchísimas gracias a todos.